Por lo general, no nos gustan las leyes, las normas, las reglas, porque pensamos que éstas atropellan nuestra libertad o tienen como propósito que seamos infelices. Sin embargo, hoy vamos a estudiar las normas, reglas y leyes divinas, que por supuesto tienen como propósito que tú seas feliz. Bienvenido amigo, bienvenidos a este momento donde vamos a estudiar la ley de Dios a la luz de la Biblia. Quiero también saludar a mi equipo y mesa de trabajo, mi querido Robinson, bienvenido. Gracias, Pastor José, muy amable por la invitación. Mi querido invitado también especial, Maxwell David Vázquez, bienvenido. Gracias. Qué mensaje y qué ley, qué tema tan importante el que vamos a tener ahora, porque se trata acerca de lo que muchos de nosotros, como tú lo acabas de decir, no nos gusta o pasamos por alto o quizás constantemente infringimos. Pero bueno, ¿qué hacer? Y creemos que Dios es un Dios muy autoritario y que ha puesto una ley, 10 mandamientos para amargarme la vida, pero es todo lo contrario. Los 10 mandamientos o la ley de Dios tienen como propósito de que tengamos vidas plenas. Por ejemplo, vamos a ver el texto donde está justamente esa cena. Éxodo 31:18 dice el texto bíblico de la siguiente manera. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Toda la Biblia, óyeme bien, toda la Biblia ha sido escrita por profetas, por escritores bíblicos inspirados por Dios, pero lo único que Dios se reservó para escribirlo con su dedo fue La la ley. ley. Oiga, ¿y cuál es esa ley? Porque en la Biblia encontramos muchas leyes, sí. Tú tranquilo, hay leyes ceremoniales, leyes civiles y las leyes morales. Las leyes que habla la Biblia, que son la ley, el fundamento del gobierno de Dios, son los 10 mandamientos, las leyes. Las leyes civiles no aplican para nosotros porque no somos un pueblo judío nómada por el desierto. Entonces hay que tener muy en cuenta las leyes que hay en la Biblia y la ley de la cual vamos a hablar hoy, que son los 10 mandamientos. Éxodo 20. Para que usted por favor allí en casa pueda leer los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 es un capítulo que se dedica a hablar de los 10 mandamientos. El versículo 3 en adelante habla del primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no tendrás imágenes. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, acuérdate del sábado. Quinto, no honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Séptimo, no hurtarás. Octavo, no irá falso testimonio. Noveno, no codiciarás. Y bueno, los 10 mandamientos que ya nosotros lo sabemos son los que están en Éxodo capítulo 20. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Los que están en Éxodo capítulo 20. Esos 10 mandamientos hoy son muy criticados, juzgados, porque la gente dice que ya no se deben guardar. Pues Pastor, pues a mí también me sorprende porque primero, o sea, la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, o sea que tengo que guardar los 10 mandamientos para ser salvo. Es una pregunta muy interesante. ¿Qué dice nuestro invitado especial? ¿Se Bueno, debe guardar los 10 mandamientos para ser salvo? es interesante saber que a través de la palabra podemos encontrar luz. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 3, el versículo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, según lo que nos dice el texto bíblico, podemos entender que somos justos no por obediencia a la ley de Dios. No es que yo tenga que obedecer y que la ley de Dios me va a salvar, porque el único que salva es ¿quién? Jesús. Jesús es el único que salva. Pero es aquí cuando nosotros podemos entender que solamente hay un camino y ese camino es Jesús, no hay otro. Pero ese Jesús se encargó también de revelarnos y mostrarnos lo que es esa ley. Y por eso cuando vamos a ese otro versículo que se encuentra allí mismo, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. No, en ninguna manera, sino que antes la confirmamos. Entonces hemos de entender que la fe es importante, pero va en línea con la obediencia a los mandamientos de Dios. Porque hay algunas personas que tratan de desligar lo que es la fe
de la ley y piensan que solamente con la fe es suficiente. Pero si yo tengo fe, lógicamente iré en sintonía con el autor de la ley y con la ley de Dios. Pues sí, porque, pues pastor, yo tengo unos familiares que me dicen que pues el Señor Jesús fue el que nos salva, fue el que nos salvó y ya no necesitamos guardar la ley, que la ley fue clavada en la cruz y pues para eso entonces entonces no hay ningún propósito para guardar la ley, no tiene sentido. Si Bueno, el Señor Jesús fue Robinson, el que nos sí hay salvó. un propósito y me encanta que podamos debatir este tema tan importante porque es un tema controversial en el mundo cristiano. ¿Se guarda o no? ¿Cristo la clavó con él en la cruz o no? Vamos a ver qué dice el texto bíblico. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Yo no puedo decir, voy a guardar los 10 mandamientos para ser salvo o justificado. No, aquí la Biblia está diciendo no. Sin embargo, ojo con lo que voy a decir, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley tiene un propósito, sí tiene propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros sepamos qué es malo, qué es bueno, en qué camino debo recorrer o transitar o cuál camino no debo pisar. Entonces, sí tiene un propósito, no decirnos que te vas a salvar por guardarlo, sino decirnos por allí no camine porque le va a ir mal. Mi apreciado pastor José y mi amigo Robinson, ¿sabes? Cuando nosotros empezamos a pensar en lo siguiente, ¿cómo sería Bogotá sin semáforos? Uy, no, sería un caos. Si es caos así, sería peor. Ahora, esas son leyes de tránsito. Se pusieron con un propósito y es para que nos vaya bien, no para que nos vaya mal. Ahora, si las leyes de tránsito son buenas, ¿cuánto más la ley de Dios es buena? Porque tiene una finalidad benévola y es proteger. Así como la ley de tránsito, el semáforo o el padre me protege, me cuida, la ley de Dios tiene un propósito y es salvaguardar mi vida. Y Así por eso es. cuando leemos Gálatas capítulo 3, el versículo 24, allí nos responde lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, Wow. la ley es el medio para poder llegar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Es el medio, nos conduce a Jesús. Entonces, ese propósito es benévolo porque nos muestra a la solución o nos lleva a la solución que es Cristo. Entonces sí debemos guardar los mandamientos, no porque me salvan, sino que esa ley me muestra el pecado y me ayuda a santificarme para llevarme ¿a quién? A Jesús, porque Hebreos dice, sin santidad nadie verá a Jesús. ¿Y qué me santifica? A mí me santifica Jesús. Pero cuando yo guardo la ley, eso me va preparando para ese encuentro, llevarme, la ley me lleva a Jesús. Qué lindo, a mí me gusta esto. Robinson. Pues bueno, ya que estamos hablando de Jesús y Él es quien nos justifica y nos salva, pues yo quiero saber entonces qué fue lo que Jesús habló acerca de la ley. ¿Será que Jesús habló de la ley? Pues yo no sé, yo no he visto nada, pues la verdad es que no leo mucho la Biblia, pero pues no sé qué habrá dicho Jesús acerca de la ley, pastor. Mire, Cuéntanos. cuando Jesús estuvo en este mundo, Él dijo estas palabras registradas en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es sencillo. Entonces, si alguna persona dice, no hay necesidad de guardar la ley, es decir, los 10 mandamientos, Jesús está diciendo, si usted me ama, guarde la ley. Y recordemos que dentro de la ley son 10 mandamientos, todos son importantes. Y cuando Jesús me dice, si usted me ama, sí, entonces ¿cómo hago para demostrarle a Jesús que yo lo amo? Guardando la ley como un producto de mi obediencia, de mi amor a Jesús. Muy bien, entonces es claro que todo lo se hace es por amor, porque amo a Jesús. Pero de acuerdo a esa línea que estamos hablando, ¿será que realizó Jesús algún cambio? Esa pregunta sí me interesa mucho para que Robinson la tenga clara en su corazón, porque creo que usted también tenía esa duda, ¿verdad? Sí, pero por supuesto, sí, porque pues yo tengo entendido que Jesús cambió los 10 mandamientos y solamente dejó 2 mandamientos de amarnos y amar a Dios y hasta ahí llegamos, pues hasta donde yo tengo entendido. No sé ustedes qué me dicen al respecto. Bueno, referente a lo que mencionas, es importante saber que de esas dos se resume toda la ley, porque los primeros 4 mandamientos es mi deber para con Dios y los siguientes 6 es para mi deber para con el prójimo. Así es.
Entonces, cuando miramos lo que nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el versículo 17, dice, no penséis, o en otras palabras, ni se te ocurra que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, el propósito de Jesús al venir a esta tierra no era ni invalidar, ni dejar a un lado los mandamientos, sino que Él vino a darnos ejemplo. Es decir, Él vivió, cumplió los mandamientos para mostrarnos que son buenos porque Él es el autor de esa ley. Y sigue diciendo el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que ni un punto, ni una jota, ni una tilde debe escaparse de la ley o debemos olvidarla, ¿no? Si para el Señor es importante una tilde, una coma, un punto, cuánto más se trata de todo lo que está implícito en lo que es Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos. Así es. Y bueno, Robinson, tú que estás conociendo a Jesús, que te has sentido inclinado por escudriñar la Biblia, hay 3 cosas que queremos decirte que debes hacer con la bendición de Dios. ¿Qué debo de La hacer? primera de ellas es amar a Dios y guardar su ley. Tú amas a Dios y producto de ese amor a Dios y devoción a Dios, vas a guardar los 10 mandamientos. Muy bien. Lo segundo allí es que debemos guardar los mandamientos y por ende también eso me lleva a respetar ¿qué? Los mandamientos de Dios, guardar esa ley de Dios. Entonces, guardar la ley de Dios es empezar a vivir en armonía con el plan de Dios para mí, porque es Dios el que se encargó de transcribir esa ley porque fue escrita con su propio Con su propio dedo. dedo. Robinson Ok. y amigos, ustedes ya saben que existe una ley, 10 mandamientos, escrita por el dedo de Dios y que debemos guardar los 10 completos, no por salvación, sino por devoción y amor a Dios. Entonces, si ya tú sabes que hay que guardar los 10 mandamientos, ¿qué decisión quieres tomar hoy, Robinson? Bueno, pues yo quiero comenzar a conocer y conocer más y profundizar más acerca de estos mandamientos, de esta ley, porque de verdad que desconocía que todavía seguían vigentes y claro que sí deseo comenzar a guardarlos tal cual como está en la palabra de Dios. Amén. Así como es tu deseo también, nosotros vamos a decir al Señor, queremos guardar, Señor Jesús, tus mandamientos como una muestra de que te amamos. También a ti, amigo, que nos estás viendo y escuchando, que estás conectado por las redes digitales. Queremos que tú empieces a guardar los mandamientos, no porque te vayan a salvar, sino que es una muestra hacia Jesús de la gratitud que hay en tu corazón por la salvación que Él ya te dio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima oportunidad.